Hola, te doy la bienvenida en una nueva semana de Contrasequía. Muy feliz de poder estar compartiendo una vez más junto contigo. Y créeme, me gustaría tomar el espacio de poder agradecer a todos los comentarios que hemos tenido durante estos 3 episodios, ya sea por comentarios de las redes sociales, como también quizás en persona. Créeme que siempre es un agrado escuchar lo que opinas respecto a lo que se está hablando. Así que te motivo a poder dejar ahí tu comentario, ya sea quizás en YouTube o tal vez a lo mejor en las plataformas de audio. Bueno, creo que las plataformas de audio no sé si se puede, la verdad. Pero si no, por las redes sociales de Instagram u otras redes sociales siempre es bueno poder escucharte. Bueno, venimos de un episodio con una invitada, la verdad, bastante emocionado. Si no la has visto, puedes ir a revisarlo desde ya. Y el día de hoy vamos a estar hablando de uno de los episodios de las cosas las cuales no nos gusta mucho reconocer, de las cuales a veces nos avergüenza. Vamos a estar hablando, quizá ya viste en el título, precisamente de basura. Vamos a estar explicando qué vamos a entender por basura, qué hace Dios respectivamente con nuestra basura y sobre todo un cambio de perspectiva que creo que yo en un principio tenía una mirada equivocada respecto a la basura. Pero sí, qué es lo que Dios nos habla y qué Dios nos dice al respecto. Y también vamos a estar comentando de una de las vivencias cuando pequeño, cuando me robé algo. Pero desde ya, emocionado. El episodio de hoy día se inspiró y me gustaría hacer una mención al libro Días de Gloria de Max Lucado. Si te soy sincero, todavía no lo termino, pero hasta el momento un libro bastante bueno, y dentro de uno de sus episodios habla y hace referencia respecto a eso, de lo que es la basura. No es precisamente, está inspirado, no es como tal cual dicho, pero me gusta la visión que presenta Max Lucado al respecto. Bueno, sin más que decir, te doy la bienvenida a Música con la Basura. Una de las cosas importantes que yo encuentro en la Biblia a través de leerla es algo que tiene que ver con la humanidad. Y creo que es algo que es importante, como a la misma vez también es bello. En Santiago 5, 17 y 18 nos dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. De pronto tú me puedes decir, bueno, ¿y Elías quién es? ¿Qué tiene de relevancia Elías? Elías, si no has visto el primer episodio, fue uno de los profetas grandes, fue uno de los hombres que Dios usó grande, fue uno de los grandes referentes de grandes hombres de la Biblia. Fue precisamente de los cuales Elías oraba y sucedían cosas, sucedían grandes milagros, pero la Biblia hace énfasis en que él, aún siendo un gran referente, era igual humano que cualquiera de nosotros. Pero ¿y qué significa ser humano? ¿Qué hay en la cualidad de ser humano que hace énfasis la Biblia? Y yo encuentro que cuando hablamos de humanidad, hablamos a la misma vez de imperfección. Y siento que esa es la belleza del ser humano, su imperfección. El hecho de equivocarse y la capacidad de aprender de sus errores, creo que es la belleza del ser humano. De no ser perfectos, de no tener un tipo de normalidad, por decirlo de alguna manera. Pero también cuando hablamos de ser humano, hablamos de todas esas cosas, esas metidas, lo malo de lo que significa ser humano. Cuando nosotros hablamos y quiero hacer énfasis, cuando hablamos de cristianos o hablamos de alguien que siga a Dios, principalmente hablamos alguien. Están los humanos y Él está en otro rango. Pero créeme que todos, si la Biblia nos habla, somos igual de humanos, somos igual de personas que se equivocan, igual de acumuladores de basura, que vamos a estar hablando el día de hoy. Ahora, ¿qué vamos a hacer referencia a qué significa la basura? En este episodio, la basura vamos a entenderla como el pecado. Cuando hablamos de pecado, yo sé que suena como una palabra bastante fuerte, pero la podemos entender también como errores, equivocaciones, metidas de pata, que creo que aquí ahí pueden encontrar uno de los grandes pecadores también, que mete la pata. Y creo que todo humano peca, incluso a veces hasta sin saberlo o hasta sin darse cuenta. Es parte de nuestra naturaleza, menciona la Biblia. Sin embargo, es parte
de la naturaleza, por decirlo así, de repente que nuestra vida parezca basura. Sin embargo, no tenemos que mantener esa basura en nosotros, y eso es lo que vamos a estar hablando. Ahora, ¿Dios se ahuyenta por nuestra basura? ¿Dios le da asco a nuestra basura? Es una de las cosas que a mí me costó mucho aceptar, y la verdad es que no. Al contrario, Dios no le da asco, Dios no repudia nuestra basura. Al contrario, la Biblia es un ejemplo de hombres y mujeres que Dios hizo grandes cosas con ellos, incluso cuando eran pecadores. Te voy a dar aquí un listado quizá de 4 personas. Pedro, tal vez, que fue uno de sus discípulos, negó a Jesús. Dijo que nunca haberlo conocido. Pablo, que fue un hombre fundador de la iglesia primitiva y que la impulsó a full, mataba a cristianos. David, que fue un gran rey utilizado por Dios, escribió los salmos, fue, en mi parecer, asesino, indirectamente diría yo, asesino. También era algo mujeriego. Y Rahab, que cuenta la Biblia que su profesión era prostituta, tenía una mala reputación. Y cada uno de estos hombres y esta mujer que era Rahab, Dios la utilizó de gran manera, sin importar la condición en la que estaban ni cómo eran ellos. Y eso me encanta, que es lo primero que vamos a mencionar. Dios no le ahuyenta tu condición, puede usarte de igual manera, y lo más probable, quiere usarte. Vino a buscar y quise usar precisamente esas personas que no eran perfectas. Porque a veces cuando nosotros hablamos de Jesús, a veces cuando nosotros hablamos de acercarnos a Dios, damos inconscientemente, y quizás es sinónimo de perfección. Necesito estar en un estado para poder estar cerca de Él, en un estado santo tal vez, y que es cierto, tenemos que preocuparnos por nuestra santidad. En un estado quizás espiritual, y es cierto, tenemos que enfocarnos en nuestra espiritualidad. Sin embargo, idealizamos un estado que muchas veces no es el nuestro como humanos. Yo cuando crecí, y te comparto un poco de mi infancia, tuve la oportunidad de crecer en una familia cristiana, pero con un chip o con una idea en mi subconsciente de: te equivocas, Dios ya no va contigo. Te equivocas, Dios ya no quiere ni mirarte. Por lo tanto, te vas a esforzar para intentar no equivocarte, porque no quieres tener lejos a Dios. Cuando fui creciendo y me animé a poder leer la Biblia completa, me di cuenta que esa idea no era tan así como yo pensaba, como lo escuché tal vez de la sociedad, incluso de la iglesia, incluso de gente muy religiosa, lo vine a escuchar. Pero aún así lo tenía puesto en mi subconsciente, me costó dejarlo. Pero mientras más fui conociendo a Dios, me di cuenta que Dios no se ahuyentaba por mi condición. Dios no se ahuyentaba por mi pecado. Claro que me tenía una vida mucho mejor que mi pecado, mucho mejor de lo que estaba haciendo, pero no se ahuyentaba. Mi pecado no determinaba que Dios se alejase de mí, no determinaba que Dios me amara más o me amara menos. Simplemente Dios me amaba y sabía precisamente la condición en la que estaba. Sé que suena raro, pero Él mismo estaba precisamente en los lugares donde yo estaba haciendo cosas que no debía hacer. Él sabía lo que estaba pensando, y que pensando cosas que no debía pensar. Sin embargo, me amó de igual manera. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Eres su hija, eres su hijo. Y creo que cuando nosotros hablamos de paternidad, los hijos cometen errores. Creo que yo también he metido la pata. Si a lo mejor mis papás están escuchando esto, saben que he metido la pata muchas veces en bastantes cosas, pero no por eso dejo de ser sus hijos, su hijo. Y creo que eso es hermoso, porque si me siguen amando de la misma manera, claro, siempre hay una corrección como padre, sobre todo cuando era pequeño, pero seguía siendo su hijo. Y aquí viene la historia que te quería contar respecto a cuando me robé algo de pequeño. Yo recuerdo cuando estaba en el jardín, habré tenido quizá como unos 5 años. Recuerdo ver un compañero que tenía un skate, una patineta de mano, de esta marca Coca-Cola, me recuerdo, y era hermosa. O sea, a mí me encantó. Yo la miré y ya me veía, ya me imaginaba cómo jugaba con ella en mi casa, cómo la utilizaba y cómo era mía. Entonces, ¿cuál fue mi plan? Robarla. Así que me acuerdo que me la ideé, esperé que cuando se fueron en el recreo me metí. Ya no me acuerdo dónde estaba la patineta, ya pasó mucho tiempo, o no me quiero acordar. Pero la robé. Y me acuerdo que yo llegué mi papá me fue a buscar. Llegó, me subió al auto, me puso el cinturón de seguridad y yo contento, feliz de la vida porque había llegado con un nuevo juguete. Y me pregunta, me dice: ¿y ese juguete ya? Me lo dieron. Además de ladrón mentiroso. Me lo dieron, sí, como regalo, no sé de qué le dije.
Mi papá obviamente no me creyó. No era muy bueno mintiendo. No me creyó para nada y sabía que quizás el juguete no era mío. ¿Dejé de ser su hijo por ese pequeño detalle? No, de repente te voy a decir como, no, fue gran delito. Y es cierto, no fue gran delito, era pequeño. Sin embargo, sabemos que quizá un padre regaña esas cosas, sin embargo no dejas de ser su hijo, no deja de amarte por esas cosas. Y de la misma manera Dios, somos sus hijos. Y por cometer errores, no dejas de ser menos hijo o menos hija, no dejas de ser más o menos amado por lo que haces. Esas son cosas que vienen por la gracia de Dios, que la vamos a estar hablando más adelante. Y precisamente son recibidas, provienen de Él, Él las entrega. No provienen de nuestro mérito, de lo que hacemos o lo que no hacemos. De hecho, cuando nosotros oramos, Jesús nos dejó el Padre Nuestro, lo puedes encontrar en Lucas 11, que es un modelo, es un ejemplo de cómo orar. Más que repetirlo, es un modelo de cómo poder orar de una manera correcta. Y algo que me llama mucho la atención de la estructura cuando nosotros leemos el Padre Nuestro es que lo primero que aparece en el Padre Nuestro precisamente no es pedir perdón por el pecado. Precisamente no es pedir perdón por lo que hiciste. De hecho, y algo que nuestro pastor en nuestra iglesia hace bastante énfasis, es que de hecho se pide cosas incluso antes de pedir perdón. Tú puedes decir, qué descarado, o sea, qué descarado haberte mandado la media embarrada y más encima llegar a pedir cosas, pero se pide, bueno, ahí en el Padre Nuestro se pide el pan incluso antes de pedir perdón. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y porque las cosas que Dios nos entrega, como su amor, su fidelidad, incluso las bendiciones, tu pecado no limita esa comunicación con Él. Quizá de repente sí nos puede limitar en las bendiciones que podemos recibir, porque meter la pata trae a veces consecuencias. Sin embargo, no limita de que Dios entonces no te escucha, Dios entonces no te acerca, porque Dios es tu Padre. Dios te ama lo suficientemente y derrama su amor, que tus errores no son una limitación para acercarte y para que Él te vea con esos ojos de agrado. Entonces, rompamos ese chip, rompamos esa idea precisamente de que me equivoqué. Hay gente, y quiero ser claro, hay gente que le da vergüenza acercarse a Dios. Le da vergüenza acercarse a una iglesia. Le da vergüenza quizás hablar con un amigo cristiano. ¿Por qué? Porque dicen como, él sabe de dónde vengo. Sabe quizás, pero ¿sabes qué? Somos igual, soy igual. Creo que si tú dices como, mira, soy medio pecador, soy igual de pecador que tú, porque esa es nuestra condición. Cuando hablamos de Jesús, y esto me encanta, Jesús vino a cambiar los paradigmas, vino a cambiar los prejuicios de una manera increíble. Y precisamente una de las cosas que rompió es, yo me quiero acercar a ese grupo de mala reputación, a ese grupo de pecadores de los cuales nadie se acerca. En la Biblia nos menciona de que cuando Jesús comenzó su ministerio, se iba a sentar a mesa de pecadores. Dice que se iba a sentar y comía con cobradores de impuestos, que en ese tiempo eran los más odiados, como también con gente pecadora. Y quiero hacer un énfasis, cuando nosotros hablamos respecto a de ir a comer, en esos tiempos ir a meterte a la casa de alguien a comer era algo importante, porque los religiosos de esa época jamás en la vida se le iba a pasar por la cabeza meterse a casa de gente que tenía mala reputación, porque era mal visto. Era como, ¿cómo me voy a ir a meter a comer a la casa de la prostituta? ¿Cómo me voy a ir a comer a la casa del adúltero, del que mujeriego, o del cobrador de impuestos, o del que está llamado por robar? ¿Cómo? No, jamás. Pero Jesús vino a hacer precisamente eso. Y cuando Jesús lo hacía, aparecieron estos religiosos, y me gustaría leerlo textual. Empezaron a preguntarse, ¿por qué come con semejante escoria? Se comenzaron a preguntar. Yo quiero parafrasear y me imagino yo diciendo, si este se llama el Hijo de Dios, se llama el Hijo del Dios que es santo, que no tiene pecado, ¿qué hace juntándose con esa basura? Con esa escoria. Y Jesús dice que los escuchó y les responde, y voy a leer lo textual y me encanta, dice, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y quiero que tengamos cuidado, porque todos somos pecadores. La Biblia nos dice que todos somos pecadores, la verdad. Y eso, en cierto sentido, es triste, pero alegre a la vez.
¿Por qué alegre? Porque Jesús vino por los pecadores. Entonces, si tú piensas y a lo mejor, porque a veces, y quiero hacer este paréntesis, cuando tú a veces llevas una vida de cristiano cercana a Dios, a lo mejor te has esforzado mucho en tu espiritualidad, a lo mejor ya eres líder, eres pastor de tu iglesia, o a lo mejor llevas mucho tiempo con Dios, se te olvida que al final del día todos somos pecadores. Y a lo mejor llegamos a ser hasta estas personas que miran con menosprecio y este grupito, mira, se dice ser cristiano y miran lo que tú estás. Más que juzgar, creo que tenemos que ser ese ejemplo. Si hablamos de que Jesús no se ahuyenta de tu basura, ¿por qué yo como humano me voy a ahuyentar de la basura del que está al lado? Al contrario, dejando ese ejemplo de Jesús, tengo que amarlo de la misma manera. Entonces, un ejemplo de esto fue una de las personas que mencioné al principio, que es Rahab. Una mujer que no me voy a meter mucho en su historia, porque eso va a ser historia para otro episodio. Más bien sí de su condición, que más que darle una etiqueta, la Biblia la menciona así. La Biblia, cuando tú encuentras en Rahab, por lo menos 5 veces, y como dijimos en episodios anteriores, cuando algo en la Biblia se repite más de una vez, es porque tienes que poner atención, es porque está haciendo énfasis en algo. Y alrededor de unas 5 veces se menciona Rahab, la prostituta. Bueno, Rahab la ramera en realidad dice, que en realidad es como un sinónimo. Entonces tú dices como, qué feo. Qué feo que la Biblia se haya escrito haciendo énfasis de que Rahab, no Rahab la que hizo grandes cosas, porque hizo grandes cosas, sino Rahab la prostituta. Yo no sé, a lo mejor como tú te gustaría que te llamen. Imagínate, alguien te pilló en tu equivocación. Sería feo que te llamaran Ian el mentiroso. Pero lo bello de esto es que, más que hacer énfasis en Rahab y apuntarla con el dedo de que no era prostituta, el énfasis de llamar ramera es dejar claro, mira, esta era la condición de Rahab. Rahab tenía esta reputación. Sin embargo, Dios lo usó con grandes cosas y cambió todo su pasado para hacer grandes cosas con ella. Y eso es el énfasis que hace. O sea, oye, no nos olvidemos de dónde viene Rahab. No nos olvidemos de la condición que viene Rahab, para que después leas las grandes cosas que Dios hizo con Rahab. Y creo que precisamente Rahab terminó siendo una mujer importante. Hablamos de David, fue un gran rey, alguien importantísimo. Rahab fue la tatarabuela de David. Si nosotros hablamos del mismo Jesús, el mismo Salvador, si tú lees la línea de Jesús, todos sus antepasados, Rahab está en esa línea. De Rahab aparece Jesús mucho más adelante, pero aparece de ahí. Tú dices como, Jesús el Santo proviene de una prostituta. Precisamente sí. Y eso no lo hace ni mejor ni peor, sino siento yo que lo hace hermoso. Porque Dios puede usar esas cosas de las cuales nos avergüenza, de las cuales no nos consideramos gratos. Rahab, y esto me encanta, es un recordatorio y es un ejemplo de que sin importar tu pasado, Dios puede hacer grandes cosas contigo, que Dios tiene los ojos puestos en ti sin importar tu condición y puede hacer grandes cosas en tu presente como también en tu futuro. Y me encanta porque Rahab es un recordatorio también, que si a pesar de su condición, Dios pudo encontrar, porque no quiere decir que Rahab encontró a Dios, aunque Rahab después creyó en Dios, Dios encontró a Rahab. Y Rahab es un recordatorio que si Dios encontró a Rahab, también puede encontrarte a ti sin importar cuál sea tu condición. Y me encanta porque la Biblia menciona de que Jesús, Dios dejaría, si tienen un ganado de 100 ovejas y se le escapa una, que a veces esa una busca escaparse porque quiere, porque se equivoca, dice, deja todas sus 99 y va detrás por esa una que se perdió. Y a lo mejor esa una somos nosotros. ¿Cuántas veces yo me he apartado de lo que Dios tiene para mí? ¿Cuántas veces me he metido la pata drásticamente en lo que estoy haciendo? Y Dios ha ido detrás de mí. Entonces quiero que rompamos ese chip de... ¿pequé? ¿Fui esa oveja que se alejó? Dios ni siquiera me está esperando. Al contrario, Dios va detrás de ti. Va en busca de ti. Y quiero ser claro, ¿esto significa que nosotros podemos pecar sin ninguna importancia? No. El pecado trae sus consecuencias. De hecho, la Biblia dice que el pecado nos aleja de Dios. Dios nos aleja de nosotros, más bien el pecado sí puede alejar nuestro corazón de Dios. Produce muerte espiritual, menciona la Biblia. Entonces,
no es una invitación para que pequemos deliberadamente. Total, Dios va a perdonar y me va a ir a buscar. No, porque cuando tú conoces a Dios y lo amas, tú no quieres fallarle a quien te ama. Aunque sabes que a veces pasa y le fallas. A veces sin querer. Pero conscientemente tú no quieres fallarle a quien amas. Si tienes a tu pareja, tú no quieres fallarle a tu pareja. Si tienes a tus padres, tú no quieres fallarle a tus padres. Porque los amas. De la misma manera pasa con Dios. A veces pasa, a veces le fallamos a nuestros padres. Sin embargo, quiero ser claro, el pecado no es algo que te diga, ¿sabes qué? Ya fuiste. Entonces, no normalicemos el pecado como pasa, sino preocupémonos de vivir una vida cercana a lo que Dios quiere, porque tú eres, y quiero ser claro, amigo, amiga, eres mucho más que ese pecado. Eres mucho más que ese estilo de vida. Eres mucho más, y como basura me gustaría también interpretarlo como, eres mucho más que esa herida. Eres mucho más que esa debilidad. Todo aquello que nos avergüenza, eres mucho más que esa vergüenza. Dios tiene grandes cosas contigo sin importar tu condición y quiere bendecirte, amarte y darte ese futuro grande. Y puede hacer grandes cosas contigo sin importar quién tú eres. Hay gente que dice, yo no me acercaría a una iglesia porque me quemaría en una iglesia. Pero ¿sabes qué? Creo que la iglesia es el lugar preciso donde tenemos que llegar nosotros, los que hemos metido la pata grandemente. A veces nosotros terminamos siendo como estos religiosos, listos para apuntar a los pecadores. Listos para apuntar, ¿sabes qué? Pecado. ¿Sabes qué? ¿Por qué te estás juntando con ellos? ¿Sabes qué? Y quiero que no se te olvide nunca nuestra condición de pecadores. Pablo la tenía bastante clara en 1 Timoteo 1:15, dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y me encanta. Yo soy el primero de los pecadores. Y prefiero yo, por lo menos, siempre verme así. El peor de los pecadores. Porque eso significa que necesito a alguien. Porque mientras más pecado haya, quiero ser cuidadoso. No significa que, me voy a meter a pecar con más ganas. No. Pero sin importar lo grande de tu pecado, Dios puede hacer grandes cosas. Y porque Jesús vino por los pecadores. Vino precisamente a salvar. Y no solamente a salvar, sino también a transformar la vida de todo aquello que nos avergüenza. Entonces, hay una canción que en esta semana ha estado resonando un poco en mi cabeza, que se llama Greater Still, de Brandon Lake. Y voy a leer unos versos que dice el coro, que me encanta. Dice: mis pecados eran profundos, mas tu gracia fue más profunda. Mi vergüenza fue amplia, pero tus brazos fueron más amplios. Mi culpa fue grande y tu amor fue más grande aún. Y creo que precisamente eso es lo que ejemplifica esto que nosotros estamos hablando. Nuestro pecado puede ser terriblemente asqueroso, nuestra basura puede estar totalmente hedionda, totalmente desorganizada, o sea, desordenada, totalmente grande, por decirlo de una manera, pero su amor es más grande y eso es lo que se llama gracia. La gracia de Dios nos permite a nosotros poder disfrutar aquello que no merecemos. ¿Merezco yo ir en su amor? Lo más probable es que no. De hecho, no es lo más probable, simplemente no lo merezco. ¿Merezco su perdón? No, pero por gracia Él hizo todo para poder yo merecerla. ¿Y qué fue ese todo? Y quiero aprovechar también. No estaba planeado que este capítulo, bueno, en realidad sí, saliera este viernes. Está la temática planeada y me encanta eso de Dios. Pero sin embargo, no había previsto que estaba como Semana Santa. Pero precisamente este viernes, que es donde tú estás escuchando este episodio probablemente, bueno, o al menos de donde salió, se celebra la crucifixión de Jesús. Y fue precisamente esa crucifixión, esa muerte de Jesús, la que nos permitió matar el poder del pecado y tener esa cercanía de Dios sin importar lo que estemos, en dónde estemos metidos, qué tan lejos estemos, qué tan oscuro o qué tan bajo hemos caído. Entonces, hoy tienes a un Jesús que por más lejos que tú estés, irá por ti a buscarte. ¿Cuántos de nosotros Jesús nos encontró en nuestro peor momento? Jesús nos encontró en nuestro peor pecado. Incluso estuvo presente en nuestro peor pecado. Y nos llamó, nos transformó y nos siguió llamando sus hijos. Entonces, en Romanos 5:20, y con esto ya voy concluyendo, dice: mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y créeme, el favor de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios están disponibles para ti. No permitas que ese chip de Dios ya no me quiere ver por lo que tengo o porque estoy lejos de Él, o me da vergüenza acercarme a Él,
Quítate ese chip. Dios está esperando por ti sin importar tu condición. Dios está esperando por ti tal y cual tú eres. Te ama y dejó todo, entregó a su propio hijo, que es lo que estamos conmemorando el día de hoy, para que tú y yo hoy día podamos estar cerca de él sin importar en dónde estemos metidos. Decidamos cambiar nuestra forma de vivir. Eso sí es importante. Pidamos y arrepintámonos de las cosas que a lo mejor no hemos hecho bien. Eso es totalmente importante. Más bien, no limitemos su amor, su deseo de estar con nosotros y su presencia a nuestros errores, porque esas son cosas entregadas por gracia. Dios hoy está cantando nuevas canciones, nuevas melodías con tu basura. Con todo lo que te avergüenza, Dios puede hacer cosas grandes, y créeme que su sacrificio en la cruz nos permitió de que, por más grande que sea nuestra basura, grandes canciones pueden salir de esa basura que hoy día vivimos. Entonces, entrégale esa basura a Dios, entrégale esas cosas a Dios. Si es pecado, vamos a Dios a pedirle perdón. Si son debilidades, dejémoslas en Dios para que se transformen en fortalezas. Si tal vez son heridas, dejémosles a Dios para que Él las sane. Y créeme, grandes cosas Dios va a hacer con nosotros, grandes orquestas, grandes conciertos Dios va a hacer con la basura que nosotros tenemos, porque nos llama a sus hijos, porque nos ama y porque tiene una vida abundante que Él prometió darnos. Entonces, te dejo esa invitación. Hoy día no quiero ponerme en ese lugar de alguien espiritual o alguien cristiano o a veces de alguien más cercano a Dios. Créeme, lo más probable es que sea igual de pecador que tú, o como decía Pablo, el peor de los pecadores. Pero Dios me amó, Dios me dio una segunda oportunidad y a veces hasta una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad para volver a buscarlo a Él, porque me ama, me quiere cerca de Él. Incluso cuando estoy lejos me va a buscar, y de la misma manera está llamándote por tu nombre, te está yendo a buscar y está esperando encontrarte, que te dejes encontrar en cierto momento. Acerquémonos a Dios confiadamente, recibamos su amor confiadamente, pidamos perdón por lo que no estamos haciendo bien, deshagámonos de la basura. Sin embargo, dejemos que también haga música con ella y que haga música con nuestra vida, así como también lo hizo con Rahab y como lo hizo también lo está haciendo conmigo, como sé que lo va a hacer contigo y como lo ha hecho con mucha gente en la Biblia. Así que te doy gracias por haberme escuchado. Te dejo la invitación desde ya a compartir lo que te haya gustado de este episodio. Estamos compartiendo Reel en Instagram. Puedes compartirlo si te gusta. Pero bueno, agradecido de haber pasado este tiempo contigo. Te deseo una excelente semana y bienvenidos a la Contra Sequía.